ahorita de nuestro orden Sí. cronológico. Viene Por ejemplo, Hugo y Jorge Sánchez, Campos. pues, en primera es mexicano. O Ah, sea, Hugo Sánchez es uno de es uno nuestros. nuestro, dices, ¿no? Sí, exacto. Es una de las leyendas mexicanas así más duras. Que justo yo no sabía mucho. O sea, obviamente toda mi vida he escuchado acerca de él. Pero realmente yo no sabía qué tan grande había llegado a ser, porque también últimamente, al menos dentro del fútbol mexicano, o sea, siempre en este mundial, por ejemplo, siempre está como sentado ahí con los meros de la FIFA y así, Sabor ranchero. pero también he escuchado como malas críticas, o sea, tanto de aficionados como de, no sé, en redes sociales, los mismos hasta comentaristas, o sea que de repente se avientan ahí algún comentario ahí medio intensillo hacia Hugo Sánchez, que obviamente, no sé, yo no lo entendía, hasta que hice la investigación. Hugo Sánchez también no viene de una familia de linaje, pero creo que sí él tuvo, o sea, su familia, su papá, al parecer, sí estaba como dentro del mundo del fútbol. Pero también Super X, el papá no muy destacable. Y básicamente Hugo Sánchez, pues siendo una persona, un mexicano común, como todos nosotros, él empezó en justo las fuerzas básicas de Pumas. Él jugó para Pumas desde muy joven. También estudiaba, o sea, esto es algo que me llamó mucho la atención porque es algo que platicaba, no me acuerdo con quién, hace tal vez unas semanas, tal vez un mes, de que, de Tal vez que 3 años. las fuerzas básicas del equipo de Pumas de la UNAM, en realidad cuando van para el club de Ya. fútbol, no, normalmente no los jalan, o no es lo que pasa totalmente normal, no los jalan como de los equipos estudiantiles. Pero en este caso, y creo que fue la misma versión, realmente Hugo Sánchez estaba en las fuerzas básicas de Pumas, pero independientemente de que estaba jugando para Pumas fútbol, él también estaba estudiando dentro de la UNAM. Y él me parece que realmente no recuerdo, les digo que a mí se me olvidan un buen las cosas, no recuerdo exactamente qué estudió, pero estaba estudiando en la UNAM. Básicamente él representó mucho tiempo y llamó mucho la atención desde muy jovencito en los Pumas de la UNAM. Básicamente también esto estuvo de 1976 a 1981. Después empieza a ser un jugador de fútbol que empieza a llamar la atención, sobre todo de equipos extranjeros, cuando la visibilidad de los equipos mexicanos en ese entonces no era demasiado fuerte en realidad, es lo que se cuenta. La visibilidad de que pudiera venir un cazatalentos tal vez europeo o un cazatalentos estadounidense o extranjero en sí, era poco probable, pero a él le tocó la buena suerte de que empezó a causar mucho ruido de que había un mexicano que estaba jugando pues bastante padre y que se destacaba. Entonces lo pidieron prestado en 1979, un año, al equipo de San Diego Sockers. Entonces ahí fue donde también tuvo un poquito más de visibilidad y fue donde alguna persona del Atlético de Madrid lo vio jugar, le llamó la atención y pues lo fichó, ¿no? Entonces él básicamente su carrera, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que la carrera de Hugo Sánchez fue muy europea. Él jugó mucho para España durante casi toda su carrera. Y algo que en México el problema mediático que hubo para la selección mexicana y para los mexicanos, porque al ser una promesa mexicana del fútbol de la Liga MX, donde estaba bueno, no sé si en ese entonces también ya era Liga MX, pero bueno, jugando para Pues Liga Pumas. Mexicana, sí es
Ajá, pero jugando para Pumas y todo esto, era como un ídolo para los mexicanos, ¿no? Y cuando él, un ídolo promesa, cuando él empieza a jugar en el extranjero en España y estuvo 4 años jugando para el Atlético de Madrid, después del Atlético de Madrid él salta justamente al Real Madrid, entonces se le se le mencionaba mucho como por parte de México o se le hacía mucha crítica de que él no venía a jugar para la selección mexicana, no tan seguido, o sea, jugaba muy pocas veces tal vez en mundiales, jugaba, no sé, en algunas de las copas donde juegan como selección mexicana, él a veces venía, a veces no, tal vez jugaba 1 o 2 partidos, pero pues obviamente debemos ponernos en contexto a su tiempo, pues los vuelos, la comunicación en realidad no era lo que es ahorita, ¿no? O sea, no es como que pudiera estar todo el tiempo comunicado, todo el tiempo viajando de un lado a otro. También creo que por cómo se organizaba el fútbol y como la FIFA organizaba a veces los torneos, pues muchas veces había torneo, por ejemplo, en la Copa del Rey en España y de pronto había mundial. Entonces, tal vez no permitían los clubs a que sus mejores jugadores fueran a jugar para su selección. Entonces, aunque fueran convocados, muchas veces no se les daba el permiso en su club, ¿no? Eso es algo que ya cambió, que justo investigando sobre Hugo Sánchez mencionan esta parte de que ya cambió, porque ahora la FIFA hace como cuando va a ser el mundial, hace como un cierre de torneos externos y ahora sí todos los futbolistas deben de regresar a su país para ver sí, quiénes van a ser convocados para el torneo del mundial. Entonces eso es algo que no sucedía antes y por estas razones en México se le tachaba un poquito a Hugo Sánchez sobre que ya él estaba traicionando a su nación. Ya se le subió, que ¿no? Han de haber dicho. Sí, o sea, de que traicionaba a su nación, que ya juega que para España. E incluso en entrevistas de Hugo Sánchez ya tenía hasta acento español. O sea, también el vato pues estaba como ya voladón, vale, ¿no? Entonces, que hablaba pues como español, en realidad, después de tanto tiempo estar jugando en el Atlético del Madrid, en el Real Madrid, y pues a los mexicanos en sí les causaba como cierto dolor, cierto como que no molestia. Me imagino que en ese entonces como no era común también, o tan común, porque ahorita dijiste algo muy como importante, creo yo, porque a este Pelé le pasa algo lo contrario, de que a él se lo quería llevar el Real Madrid. Okay. Y en Brasil lo denominaron el tesoro nacional no exportable y por eso no se lo llevaron. Claro, me imagino, eso no lo sé, seguro le han de haber pagado muy bien, pero así lo denominaron y por eso no se fue a jugar a Europa. Wow, es que está bien cabrón, o sea, porque a uno se le cierran las puertas justo porque su país no lo deja salir por tan bueno que es, y en este caso a Hugo Sánchez se le abrieron todas las puertas, y es que algo que se me pasó a mencionar que se me hace muy importante es que Hugo Sánchez, de las tantas, no sé realmente el total actualmente de las estrellas que tiene Pumas de haber ganado los torneos de creo que la Liga MX, Hugo Sánchez en 4 ha estado involucrado. En las primeras 2 fue durante, básicamente el primer título que obtuvo Pumas lo ganaron con Hugo Sánchez, el segundo también. Esto fue por los años de 1977 y bueno, ese fue el primer título. Y después, cuando ya vuelve de España y ahorita voy nada más a hacer este adelanto. Cuando él vuelve de España también se vuelve entrenador, bueno, el director técnico de Pumas. Entonces se gana, bueno, él siendo el director técnico lleva a Pumas a ganar otras 2 estrellas, a otros 2 campeonatos. Entonces, pues justamente estos primeros 2 campeonatos donde Hugo Sánchez lleva a Pumas por
su primer campeonato y bueno, su primer bicampeonato, pues que llama la atención de los españoles. En este caso, él estando en el Real Madrid, él estuvo en el Real Madrid desde 1985 a 1992. Entonces, pues si hacemos la suma de que él estuvo en el Atlético de Madrid desde el 81, básicamente estuvo 11 años en España, jugando para España. La verdad tenía una forma de jugar que muchos mencionan que era incomparable. Tenía toda la capacidad de llevar al equipo a ganar. En el Real Madrid se convirtió en uno de sus mejores jugadores. Y justamente aquí les va un facto. A Hugo Sánchez todavía le tocó el ingreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Entonces todavía le tocó jugar en no sé si algunos años o meses, pero le tocó jugar junto con Cristiano e incluso hay ahí como videos donde Hugo Sánchez o sea, tienen como entrevistas Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, donde pues Cristiano está todo chavito y así, y dice que uno de los mejores jugadores que ha visto es Hugo Sánchez. Y bueno, básicamente a Hugo Sánchez le ponen aquí en México el apodo le cambian el Hugo por Ego. Entonces le dicen el Ego Sánchez, justamente por todo o sea, él era muy, cuando daba entrevistas, pues es que a todos les ponen apodos, ¿verdad? Sí, pero cañón, o sea, cuando lo que dicen es que cuando Hugo Sánchez daba entrevistas, o sea, era muy, pues sí, era muy egocéntrico, o sea, era como de yo el mejor, yo esto, yo el otro, y aunque le estuvieran preguntando, no sé, por el equipo completo, él siempre llevaba la conversación a que se hablara de él y sus logros. Entonces, realmente también cuando hablaba acerca de cosas de México, se menciona que tampoco era como que él estuviera muy interesado en darle pues su magia a su selección mexicana como tal, aunque siempre se vio con la intención de hacerlo. Nunca él lo mencionó abiertamente y tampoco, o sea, él básicamente se ganó su apodo de Ego Sánchez justo porque él siempre veía por hablar de él y que él se notara siempre. Sí. Y pues realmente, o sea, yo no lo veo mal. Yo sinceramente esa parte la veo como... No, es que si se ponen a pensar en realidad, pues llevó a varios equipos a ser campeones o sea, y no solo equipos mexicanos, no solo a Pumas, no, al Real Madrid, llevó al Atlético del Madrid, entre 1992 y 1993 estuvo en Club América, o sea, realmente, y bueno, en Club América fue ya porque al momento de regresar a México, pues Club América era el mejor pagado. Entonces, pues realmente él no venía de verle a Pumas algo, ¿saben? Él venía como a ganar dinero, a seguir siendo Hugo Sánchez, el gran Hugo Sánchez. Y yo sinceramente por eso no lo veo mal. Pues es que si te das cuenta, o sea, Hugo Sánchez, o sea, realmente ahorita no lo sé, pero hasta donde yo sí recuerdo, o sea, sí es el primero en moverse como mucho en Europa, ¿no? Claro. Entonces es como el que, creo yo, pero si no, cualquier cosa corroboramos, abre como esta posibilidad de que exista esta forma de vida allá, ¿no? No sé cómo decirlo. Porque pues es difícil que nuestros jugadores vayan a equipos pues tan vayan grandes. O sea, vayan pues a Europa como tal. No, y entonces, además algo que también me llama la atención, que no solo vi en Hugo Sánchez, sino también en historias, por ejemplo, como la de Messi, es que muchas veces cuando están fichados con un club y ellos reciben alguna oferta de otro club, necesitan incluso mover cosas o como documentación y mover como cosas más burocráticas para que ese mismo club en el que ya están fichados los dejen ir y el otro club pueda pagar por ellos. O sea, no es como tan sencillo simplemente decir, bueno, adiós, ya me voy. O sea, sí queda como en su decisión, pero también el club para el que trabajan, pues si no lo deja ir, pues a veces es donde los detienen un poquito. En este caso, Hugo Sánchez, para salir del Atlético de Madrid, tuvo que tercerizar pues la jugada, porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid pues son
enemigos, rivales, ¿no? Entonces, pues el Atlético del Madrid. Y amigas también. O sea, el Atlético del Madrid no quería soltar a Hugo Sánchez para el Real Madrid. Entonces, lo que hizo Hugo, aquí como facto, igual chismecito, es que él habló con Pumas para que Pumas lo aceptara. O sea, y el Atlético de Madrid lo dejó ir a Pumas y Pumas ya lo vendió al Real Madrid. Ese fue como como jugada. esa, o sea, todo es un negocio, ¿no? Se compran, se venden, ¿sabes? O sea, como que, pues sí, ahí está el negocio y los jugadores se van a donde les paguen de más. millones, claro. O sea, millones. Está O sea, es que literalmente hacerla en el fútbol sí te resuelve la vida. Sí, o sea, pero pues es muy complicado. O sea, bueno, pienso que es muy complicado porque pues, hay mucha gente que puede jugar fútbol y la cosa es sí ser. En ese caso, pareciera que sí tienes que ser, aparte de responsabilidades, creo que sí tienes que ser realmente superar en algo a los demás. O sea, por ejemplo, ahorita estamos hablando pues de leyendas, ¿no? Tal cual, pero porque se hicieron famosos por lo que sea, por su habilidad, por alguna característica en ellos o porque supieron venderse, ¿no? O sea, mediáticamente. Pero, o sea, si te das cuenta, pues el hecho de que haya muchos, o sea, de que tengas una selección de 11 jugadores o más, porque tienes gente en la banca, pues también significa que todos ellos tienen algo que los saca de la norma, ¿no? O sea, y yo creo que, pues, pues como lo hemos visto, creo que la disciplina es eso, básicamente, lo que genera que seas diferente a los demás también, aparte de la habilidad. O sea, sí, pero creo que, por ejemplo, personajes como, ahorita más adelante lo mencionaremos, pero personajes como Ronaldinho, como Neymar Jr., o sea, son personas que tienen todo, pero no tienen disciplina. Ajá, pero pues ahorita estoy hablando más bien de los otros que no brillan por habilidades o por algo especial. Lo que deben de tener debe ser la disciplina. O sea, eso debe ser lo que los saca de la caja. De la caja, es lo que yo creo. Que luego mucho eso dicen de Cristiano Ronaldo, que es muy, muy disciplinado. Obviamente es muy bueno también, ¿verdad? Sí. Pero cuando hacen la comparación con Messi, que pues Messi como que se le facilita y así, ¿sabes? Sí, pues es que tiene una habilidad. Exacto, y Cristiano Ronaldo es bueno, obviamente, pero su disciplina es como que lo hace ser fuerte o su principal como ventaja o característica. Es su fuerte, la gran disciplina que tiene. No digo que todos los demás no sean, sí, obviamente para ser futbolistas deben de tener disciplina, pero él la tiene a un nivel extraordinario. Y eso es lo que lo vuelve justo como especial. Esa es como su especialidad. Exacto.